vamos a comenzar y vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude en su palabra a poder estar continuando viendo estos textos de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, vamos a ver ahora, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos lleve a su palabra y que nos guíe en este tiempo, que sea provechoso para nuestras almas. Señor, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias porque te ha placido, Señor, hoy traernos hasta este lugar. Y así de la misma forma, Señor, te ha placido, Señor, que haya llegado un tiempo en el cual nosotros tengamos que salir de este lugar, Señor. Y te damos gracias porque hemos aprovechado, creemos, el tiempo en este espacio, en este local que nos has dado. Pero, Señor, sabemos que ahora comienza una nueva etapa. Tú nos das esperanza y también, Señor, nos desafías a seguir creciendo, a que tu palabra siga siendo proclamada por boca de tus hijos. Señor, te rogamos que el lugar que tengas para nosotros, Señor, nosotros podamos continuar cumpliendo el trabajo de predicar tu palabra, de alabarte, de ser testimonio, de mostrar Señor, a esta ciudad y al entorno donde nos movemos, que tú debes ser glorificado, que tú debes ser exaltado, que tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay quien salve. Señor, ayúdanos. Hoy, Señor, te pedimos que nos capacites, que nos hables, que abras nuestro entendimiento para poder ver lo que dice tu palabra, Señor. En medio de lo que he preparado, Señor, te ruego, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo para que tú obres en nosotros, en nuestros corazones, y te damos tantas gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, recién cantábamos, tu palabra es poderosa, hoy, Señor, está con nosotros. Hoy la tenemos. Gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos ahí a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11 nos queda. Esa parte para después seguir viendo otro contexto de la carta. Dice, 1 de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno según el don que ha recibido. Lo voy a leer de la misma Biblia que la mayoría de ustedes lo tienen, porque lo copié en la versión de las Américas. Igual después voy a referirme a esa versión, pero para que no nos perdamos, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes de entrar al texto que hoy tenemos asignado, déjenme realizarles un par de preguntas. Creo que está un poquito relacionada con el tema que hoy vamos a ver. Y la primera pregunta, ¿un par? ¿Cuánto tiene un par? 2, ¿no? Un par de zapatillas, 2. Así que son 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿realizamos la tarea de leer el texto asignado para hoy en nuestros hogares esta semana? Quiere decir, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Lo bueno de seguir una serie de cartas es que yo sé lo que se va a predicar el próximo domingo. Entonces, el domingo anterior, ¿qué vimos? 1 de Pedro capítulo 4, 7, 8 y 9. Bien. Y ahora vamos a continuar con 10 y 11. Entonces, esa es la ventaja de que nosotros, en nuestros hogares, la tarea de la semana es que podemos leer los versículos que siguen. Ahora, el próximo domingo, si por la gracia del Señor todavía estamos acá y el Señor nos permite, vamos a continuar viendo versículo 12
13 y 14, no sé cómo va en el contexto, del 12 al 19 por lo menos sé que es el contexto, pero tal vez utilicemos un versículo, pero ya sabemos que vamos a seguir adelante, y esa es la ventaja. Ahora, esta es la pregunta. Leímos esta semana lo que vamos a ver, lo que íbamos a ver hoy. No quiero respuestas, dejo las respuestas para el interior nuestro, teniendo en cuenta la pregunta. Y la segunda pregunta de este par de preguntas. ¿Sabemos que cuando Dios nos habla personalmente? Cuando Dios nos habla personalmente. Bien. Fíjense que acá en el capítulo 10 y en el versículo 10 y versículo 11 hay implicaciones, cosas que tenemos que hacer. Que Dios nos habla y nos dice, esto ustedes tienen que hacer. Esto ustedes tienen que cumplir. Y ahora la vamos a ir descubriendo, porque nos va diciendo que hagan esto. Cuando dice, ustedes han recibido algo, tienen que hacer esto. Ministrenlo a otros. Recibieron un don, ministrenlo. Y no hay una opción, si quieren. Entonces, si encontramos una opción en la palabra, o en el versículo que leemos, que diga, si quieren y si lo desean, bueno, tenemos la opción de hacerlo o no. Pero siempre el Señor siempre nos manda a que hagamos. Siempre nos manda a que nosotros tenemos que hacer. Y entonces yo quiero que prestemos atención a esto que vamos a ver. Y para entrar un poquitito en el texto y eso, recuerdo que, y en lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, recuerdo que cuando yo era chico iba a la escuela y había momentos que faltaba a la escuela, ¿no? Como les ha pasado a cada uno de ustedes. Faltaba, no iba por un día, 2, 3, me enfermaba y después, ¿qué pasaba? Yo me atrasaba en la tarea que tenía que hacer. La maestra daba ejercicio, yo no lo sabía. Entonces, mi mamá me mandaba a buscar la tarea a la casa de los compañeros, ¿no? No me voy a extender en ese tema porque tengo muchas anécdotas. Él no era un riguroso estudiante, fiel estudiante, pero vamos a contar el buen ejemplo. Pedía la tarea de lo que se había dado, lo que se había visto, y entonces yo me ponía al día, ¿no? Y eso es poner la carpeta al día. Bueno, entonces ahí pedía, iba a la casa de algún compañero y pedía la tarea y decía qué estuvieron hablando, qué ejercicios dio, y cuando yo regresaba a la escuela, entonces yo estaba a la par de todos mis compañeros. Ahora, ¿cuál era mi responsabilidad en la escuela? El estudio, ¿no es cierto? Como estudiante, yo tenía una responsabilidad. Yo tenía que pasar de grado, tenía que terminar la escuela con buenas notas, por lo menos. Entonces había un esfuerzo y había una responsabilidad, porque yo tenía que estar estudiando y tenía que tener el cuaderno a tiempo, tenía que rendir esa materia y era mi deber y mi responsabilidad. Ahora bien, espero que se den cuenta hacia dónde quiero ir con este ejemplo, ¿no? Les recuerdo que esto es una introducción. Como cristianos, nosotros como cristianos, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios cada día. Tenemos una responsabilidad de Dios, cada uno en particular. ¿Por qué digo esto? Porque el texto que hoy nos toca ver empieza con esa aclaración, cada uno. Entonces, cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Quedarse cruzado de brazos, esperando, recibir? No, tenía que esforzarse. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos manda que seamos cuidadosos y constantes con los deberes que tenemos como cristianos, con los deberes que tenemos como cristianos. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros los días que no hemos podido estar cuando la iglesia está reunida, el día del Señor, al día siguiente o en la semana hemos llamado a un hermano, visitado y preguntado sobre qué se predicó el domingo que no asistí? Pregunta, ¿no?
si hay cosas que a nosotros nos hacen reflexionar, son las preguntas, ¿no? Uno de los principios, dice John Piper, que cuando él enseñó en un semestre en la universidad, él les quería enseñar que la clave estaba en preguntar, que el saber estaba en preguntar. Y dice que al final del semestre él no sabe cómo habían terminado los alumnos, habían rendido bien, y los alumnos le regalaron una camiseta a él, una remera, que decía en grande: preguntar es la clave. Entonces dice él, entendí que todo el semestre que les estuve enseñando fue productivo, porque eso es lo que él quería hacer, que pregunten. Porque ahí es donde nosotros adquirimos conocimiento, preguntando. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, es el deber del cristiano. Así como yo les di ese ejemplo de que era mi deber pedir la tarea para la escuela, para pasar de grado y para que me den un título, es necesario que nosotros como cristianos nos ocupemos de los deberes que tenemos que hacer. Y es necesario que cuando no podemos estar asistiendo, podamos llamar a los hermanos, llamar por teléfono. Hay tantos medios de comunicación, hay tantos medios hoy, por la gracia del Señor, celulares, teléfono fijo, WhatsApp, Facebook, Hotmail, Messenger, los más viejos. Tenemos tantos medios para poder preguntar o agarrar los pies y salir caminando, ¿no? Ir a la casa de algún hermano y preguntar, ¿qué se estuvo viendo? ¿Por qué? Porque yo a veces pienso que si yo me pierdo algo, es como que mi crecimiento va a quedar rengo. Me estoy perdiendo algo importante que se dijo. Me estoy perdiendo una enseñanza que es para mi vida fundamental, para mi crecimiento y el conocimiento, para la gloria del Señor, para que yo me pueda regocijar y que yo pueda ser edificado. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto. Y si lo podemos hacer para el mundo, para las cosas del mundo, ¿cuánto más no lo podemos hacer para las cosas del Señor? ¿Cuánto más no lo podemos hacer si yo verdaderamente estoy interesado en la obra del Señor? Y si es justo que tengamos que pensar así delante de Dios. Pero ahora ya vamos entrando, esto se va poniendo mejor. Y déjenme citarles una frase que de entrada no solo va a romper el hielo, sino es que ya no lo rompió, ¿no? Con todas las preguntas. Pero encontré una frase de un pastor ya fallecido, Howard Hendricks, que habla acerca de los dones que el Señor le da a la iglesia y cómo los miembros deben responder a ese trabajo. Y el título del sermón de hoy, que me lo pasé de largo, ¿no? Es Trabajo para todos los escogidos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Trabajo para todos los escogidos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Iba a dejar el título de Trabajo para todos, pero iba a sonar, y yo digo, en realidad capaz que no es para todos, sino que es para los que el Señor ha escogido para su gloria. Entonces por un lado sonaba un poco político, por otro lado no tan bíblico, entonces puse Trabajo para todos los escogidos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Y la frase de este pastor ya fallecido, Howard Hendricks, dice lo siguiente: el problema mayor que enfrenta la iglesia hoy es el problema del desempleo. Hay demasiados zánganos en la colmena divina. La necesidad va de liderazgo. No conozco a ninguna organización cristiana donde puede poner un letrero en la puerta que diga no necesitamos ayuda. No necesitamos ayuda. Hay trabajo que hacer en la obra del Señor. Hay tarea que hacer en la obra del Señor. No hay lugar para zánganos, dice él. El zángano es una abeja que es un poquito necesaria en la colmena, pero siempre sobra. Inclusive es el diámetro de ese animalito tan pequeño sobrepasa las otras y ocupa mucho lugar dentro de tan poco espacio. Entonces, por eso no hay lugar para zánganos, ¿no? En ese sentido. Y mis queridos hermanos, hay algo que es imposible que ocurra. Es imposible que ocurra.
que Dios llame a uno de los suyos para su propia gloria y no les capacite o no les dé dones. Es imposible. Cuando Dios nos llama para su obra, Él nos capacita y nos da dones. Dios no es que llama a ver a quién puedo escoger, a ver quién es útil. El hermano es útil en la albañilería, lo voy a escoger porque yo necesito que se hagan iglesias más grandes. No, Dios escoge lo muerto, lo vil, lo inservible, para darle un precio, para darle un valor. Y es Él el que pone el valor. Es Él el que escoge. Ahora, cuando Dios nos escoge para su propia gloria, pasa esto. A cada uno de nosotros, si somos salvos, Dios nos ha dado dones. Dios nos dio dones. Y ahora, bien, entrando en el texto que hoy tenemos en cuestión, de ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, acá Pedro continúa hablándoles del servicio, del amor que deben tener los unos a otros. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vimos cómo ellos debían ser hospedadores, amándose unos a otros. Y ahora Pedro les dice a sus oyentes que dentro de su deber como cristianos ellos habían recibido de parte de Dios dones. Habían recibido dones. Y quiero que veamos juntos este versículo en 5 encabezados principales que nos pueden ayudar a dividir estos dos versículos. En primer lugar, los dones que Dios da a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la administración de esos dones. En tercer lugar, la proclamación de la palabra de Dios. En cuarto, el servicio que tenemos que hacer. Y en quinto, pero creo que este quinto punto es lo que engloba todo el paquete de esto, que es el propósito, es la adoración a Dios. La adoración a Dios. En todo vamos a ver la adoración a Dios. Y el versículo 10 dice, vamos a ver la primer parte. Dios a cada uno según el don que ha recibido. Y ahí está esa palabra clave, cada uno. Cada uno, ¿quiénes somos? Soy yo. ¿No? Entonces, cuando yo digo, Dios dio dones a la iglesia, a veces como que lo disparo así a todo el mundo. El que agarre, agarre, y el que no, se queda sentado. No. Dios dio dones a la iglesia, a cada uno en particular. Por eso es clave comprender eso. Cada uno de sus hijos, Dios lo ha capacitado. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les mandó un don a cada uno de ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente. A cada uno de nosotros tenemos un don. Y el tema de los dones es bien interesante de poder estudiarlo, no nos vamos a detener en esto, pero ahí en Romanos capítulo 12, versículo 6, vamos a ver que Dios da a cada uno de nosotros, Dios ha dado a la iglesia regalos, dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y después ahí empieza diciendo una lista de dones que fueron edificando la iglesia a través del tiempo y que hoy continúan edificando la iglesia a través del tiempo. Hoy continúan edificando. Algunos dones ya cesaron porque fueron para el cimiento principal, pero hoy el Señor nos ha dado la gracia de tener pastores, maestros, aquellos que enseñen y sobre todas las cosas, que es algo que vamos a ver, el don principal que es el de la vida eterna, de predicar el evangelio del Señor. Eso lo tenemos cada uno de sus hijos y los que han sido llamados por su gracia. Entonces, vemos acá en Romanos 12:6 que Dios da dones a los miembros de la iglesia y dice que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, Pedro les recuerda a cada miembro de la comunidad cristiana que ha recibido dones, capacidades de parte de Dios, Pero ¿era necesario que Pedro le tenga que decir esto en un contexto de persecución? Hoy vimos la terrible persecución que están sufriendo nuestros hermanos en Irak, en Gaza y bueno, ahí en Pakistán también. Y nosotros pensamos, y Pedro, ¿era necesario que comiences a hablar de los dones en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor de persecución? Sí, es necesario, porque la iglesia estaba siendo edificada. Y la iglesia es edificada por medio de los dones que el Señor da.
La iglesia es edificada por la gracia de Dios. Y al Señor le plació, ¿está bien dicho plació? ¿Sí? O le plugó, plació queda mejor, que dé dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada toda. Entonces, ahora ya no es más la tarea de una o dos personas o tres, es la tarea de toda la iglesia. No, me crié en un contexto de iglesia bautista, donde había ministerios hasta los que no existen, no hay, impensados algunos, ¿no? Y siempre era el deseo de servir adentro de la iglesia, porque si no servías, era como que estabas ahí, ¿no? Estabas mirando el techo, mirando, a ver, no servías, ¿qué estabas haciendo, hermano? Y nada. Entonces, no había una buena comprensión de lo que era el llamado del Señor, que el Señor nos había dado dones, pero que teníamos una tarea cada uno de nosotros, que principalmente era predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, teníamos ganas de hacer algo. Bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a despegar todos los chicles de abajo del banco. Y nos juntábamos un grupo de chicos a despegar los chicles de abajo de los bancos, y entonces ya ahí se formaba el ministerio de los despegachicles, ¿no? Y entonces, y ahí ya había un lugar para un grupito de gente que no tenía nada que hacer. Pero, hermanos, eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que nos dice la palabra del Señor claramente es que cada uno de nosotros somos llamados por la gracia de Dios, y Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado capacidades. ¿Pero para qué? Para que yo me pueda enorgullecer y decir, qué buen predicador que soy, qué buen evangelista que soy, o qué bueno, yo puedo hospedar a toda la gente. No, la capacidad y el don que nos da es para la gloria del Señor. Es para poder servir a otros, pero para que el Señor sea edificado y la iglesia sea edificada. Y esto es lo que los cristianos estaban aprendiendo. Ahí Pedro les estaba diciendo, fíjense ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, ¿saben cuál es uno de los peores problemas que tenemos? Es a veces el ocio. El estar pensando, estar ocioso. ¿Vieron? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Y no sé. Y comienzo a pensar distintas cosas y a ver ahora qué puedo. Bueno, voy a aprender la computadora, a ver qué hay en Facebook. Y bueno, y voy a ver. Y el tiempo del ocio a veces es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque nos puede llevar a estar pecando. Porque no pensamos en las cosas del Señor. Pongo el ejemplo ese de que tengo más a mano, ¿no? Y que es más actual. Pero también puede ser, mis pensamientos divagan en otras cosas. Cuando yo tengo que llenar mi mente de Cristo, yo tengo que pensar todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, me dice la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que estar ocupando mi mente en las cosas del Señor. Yo tengo que estar pensando en todo momento qué sucede a mi alrededor, pero conformarme a la voluntad de Dios. El cristiano debe conformarse a la voluntad de Dios. Por eso, ahí 1 Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que está en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Hermanos, ¿cuándo comenzó esta carrera? Cuando somos salvos. Cuando somos salvos. ¿Cuándo tengo que servir? ¿Cuándo es el tiempo de estar sirviendo? Cuando somos salvos. ¿Cuándo comenzó esto? Tal vez ya hace muchos años comenzó. Y entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y ahí tiene que haber una evaluación. Ahí tiene que haber una evaluación. Hay algo que el Señor nos dice que todo cristiano tiene que hacer, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un discípulo que le estamos hablando, ocupando tiempo, recursos, dinero, oración. ¿Hemos hecho discípulos? Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo. Y mayormente en este punto es estar sirviendo a la iglesia del Señor, con los dones que el Señor nos ha dado, con los dones que el Señor nos ha dado, y es lo que Pedro está enfatizando. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Que cada uno de nosotros recibimos distintos dones, dice Pedro, y estos deben ser usados para la edificación de la iglesia. Por tanto, cada individuo debe enfocar
en ejercer el don que el Espíritu le ha dado. Sí o sí, sí o sí. El Señor nos ha concedido esto por pura gracia. Y esto viene de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios. Esta es la primera parte, los dones. La segunda parte, la administración de esos dones. La administración. ¿Qué dice ahí 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10? Cada uno según el don que ha recibido. Bien, eso ya lo vimos. Ya sé, Pedro, vos estás hablando del regalo que el Señor nos ha hecho por su gracia. Ahora dice, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. ¿Dice ahí sus Biblias también? Ministrelo a otros, bien, entonces estamos de acuerdo. Esta gracia de Dios en sus diversas formas, el Señor nos dice que tenemos que ser buenos administradores. Y aquí utiliza la palabra griega. Yo mucho no utilizo palabra griega, ¿no? El significado y eso, pero es bueno. A veces eso se lo dejamos para que lo diga Pepe. La palabra griega dice, la palabra griega es oikonomos. Oikonomos. Oikos viene de casa y nemo viene de arreglar. Y es muy parecida, de aquí se deriva la palabra economía. Y entonces acá nos está hablando de una administración. Y el pastor John MacArthur en el comentario de esta palabra de administración dice lo siguiente: originalmente se refiere al gerente de una casa o propiedad en sentido más amplio, a un administrador o mayordomo en general. Aquí habla a cristianos en general, quienes usan los dones que les fueron confiados por el Señor para fortalecer y alentar a sus compañeros. Preciosa, una explicación que resume muchas cosas y es muy clara, no deja duda de nada. Acá la palabra administradores es utilizada para todos los creyentes. O sea que Dios da dones a todos los creyentes y los hijos de Dios tienen que ver qué están haciendo con esos regalos que Dios le dio, esos dones que Dios le dio. Entonces ya no son pocas personas sirviendo en la iglesia, edificando la iglesia, es todo un cuerpo edificando la iglesia. Con la cabeza que ¿quién es? Cristo. La cabeza es Cristo, en el cual todo el cuerpo, bien concertado entre sí, va creciendo, dice ahí Efesios. Si no tomamos en cuenta esta advertencia de que todos debemos trabajar unidos como iglesia local, vamos a caer en el error de que siempre son algunos que deben realizar el trabajo. Algunos. Y es un error. Es un error pensar que solamente algunos tienen que hacer la tarea de edificar la iglesia. Es un error pensar que solamente la iglesia es aquellos que predican, evangelizan o enseñan los días domingo o un día de la semana. Es un error porque no es bíblico. La palabra de Dios dice que todo el cuerpo debe trabajar. Todo el cuerpo Dios dio dones. Y voy a citar a Spurgeon, que dice lo siguiente, en un sermón que habla acerca de los holgazanes, dice él. Dice, aquí tendremos que tratar con el error de suponer que únicamente una parte de la iglesia bastará para hacer el trabajo colectivo. El error de suponer que una gran proporción de personas pueda estar ociosas y que el resto será suficiente para pelear las batallas del Señor. Siento que es un error que, aunque tal vez no sea sostenido teóricamente por ninguno de nosotros, en la práctica puede verse por todas partes en nuestras iglesias y necesita ser identificado y resuelto. Entonces, el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor. ¿Quién le puede cuestionar al Señor? ¿Quién le puede decir al Señor qué haces o está mal lo que estás diciendo? Señor, estás equivocado en tu palabra. Vos diste dones, pero yo no quiero trabajar. Bueno, entonces yo tengo que ver verdaderamente si yo amo al Señor. O tal vez tengo un concepto errado. Yo pensé que solamente algunos trabajaban. Bueno, hoy el Señor está trayendo luz a través de su palabra y nosotros tenemos que prestar atención. Más allá de las palabras que yo diga, le ruego al Señor que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, que penetre tan profundo que nosotros nos pongamos a trabajar porque fuimos convencidos por la palabra de Dios. Y creo en esto que estoy totalmente de acuerdo con Spurgeon.
Pero Pedro nos alienta y nos motiva como entonces. Dice, si han recibido dones del Señor, pues trabaje para el Señor. Fortalezcamos a la iglesia del Señor con los dones que hemos recibido. Y aquí habla además que los administradores deben ser, dice, ¿cómo? Versículo 10. ¿Cómo? Buenos administradores. Dice, sean administradores, y repite la palabra administradores, pero está diciendo, ustedes deben administrar esos dones, pero tienen que hacerlo como buenos administradores, como buenos administradores. Y esto quiere decir excelente, excelente, como dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y hermanos, a veces es triste que el Evangelio de Cristo se habla mal del Evangelio de Cristo porque no dejamos un buen testimonio para el resto. De los que no conocen a Cristo y para el resto de los que conocen a Cristo y estamos en la iglesia del Señor. Ahora el Señor nos manda que tenemos que ser buenos administradores de los dones. Y ahora cada uno de nosotros tenemos que vivir, como dice ahí 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores. Hermanos, les quiero poner este peso que nos pone la palabra de Dios. En Lucas capítulo 12 versículo 42, el Señor Jesús nos habla que Él nos habla de los siervos fieles y los siervos infieles. Y dice, bienaventurados sois cuando su Señor venga, nos haya haciendo así. Y va a haber una recompensa para cada uno de nosotros. Pero también va a haber un rendir de cuentas. ¿Qué hemos hecho con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? Y eso me lo pregunto yo cada día. ¿Qué estoy haciendo con los dones que el Señor me ha dado? ¿Que estoy trabajando? ¿La iglesia está siendo edificada en algo? ¿Mis hermanos están siendo edificados en algo? Entonces, esta es la pregunta que nos tiene que hacer que se tiene que hacer cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿En qué estoy edificando a la iglesia? ¿Estoy edificando sobre heno y hojarasca? La obra va a ser pasada a fuego. Y entonces cuando pase esa llama, si edifiqué sobre algo pasajero de este mundo, se va a prender fuego y va a ser una combustión terrible. Pero ahora si nosotros nos ponemos a ver, si ponemos en práctica los dones que el Señor nos ha dado para la edificación de la iglesia, va a ser probada y va a pasar por el fuego, va a poder pasar por el fuego. Entonces, nosotros tenemos que ver esto y tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el don, el primer don que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es el primer don que hemos recibido? Según Pedro, dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hemos recibido? La gracia de Dios, la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es esta gracia de Dios? El Evangelio. El Evangelio. Entonces todos recibimos algo. A veces hemos pensado de los dones. Y yo me acuerdo que hace años atrás había una lista de dones que se hacía en algunas congregaciones, que como no sabías qué don tenías, te hacían así una listita y tachabas y decía, ¿qué te gusta? ¿Te gusta salir mucho a la calle? ¿Te gusta ir de shopping? ¿Te gusta? Usted tiene el don de evangelista, te daba el resultado final, ¿no? Entonces, medio tirado de los pelos, ¿no? Eso. Pero lo que nos dice la palabra del Señor es que cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios. La gracia del Señor. Y Pedro le está diciendo acá, es esta gracia de Dios que han recibido en diversas formas. Y esto es el Evangelio de Cristo. Y este Evangelio nos es confiado a nosotros como administradores de Dios. Un comentarista dice, también aparece como diversas capacidades y habilidades. Durante el primer siglo a los apóstoles se les confió los misterios de Cristo. Según 1 Corintios 4:1, dice que ellos predicaban los misterios de Cristo. Y a nosotros se nos ha dado la gracia del Señor. Un ejemplo de esto es hoy la persona que sirve como pastor.
¿no? Habla acerca de lo que Dios ha dicho, habla acerca del plan redentor de Dios a través de los tiempos, hasta la consumación de Cristo. Ahora, cada persona en la iglesia ha recibido dones que lo dotan para edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Si no creemos en esto, vamos a ver Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en resumen, la iglesia entonces es un verdadero depósito de dones que está para el servicio. La iglesia es un depósito de dones que está para el servicio. Entonces, acá hay mano de obra, podríamos decir. Ahora tengo que ver, ¿hay mano de obra desperdiciada entre nosotros o mano de obra capacitada que está trabajando? Está trabajando. ¿Vieron a veces siempre esta comparación? Se habla no muy bien, ¿no? A veces dicen los trabajadores municipales. 5 con las manos en los bolsillos, 1 con la pala, transpirando y ahí dándole con todo. No hay lugar para eso en la iglesia. No hay para trabajadores de ese tipo. Con las manos en los bolsillos y uno rompiéndose todo, cavando y yendo para todos lados y visitando y predicando y hablando y discipulando. No, todos tenemos trabajo. ¿Entienden el título del sermón de hoy? Trabajo para todos los escogidos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Y esto comienza con el tercer encabezado, que es la proclamación. Dice ahí nuestro texto, el versículo 11, la primera parte, el que habla. ¿Cómo se ponen en el uso los dones? ¿Cómo se ponen en el uso? Hablando, proclamando, ministrándonos a otros. Si yo puedo evangelizar, ¿qué pasa si tengo mi boca cerrada? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a oír la palabra del Señor? Entonces yo tengo que estar hablando, proclamando, y es por esto que los primeros cristianos fueron perseguidos por su confesión. Y les recuerdo que Pedro le estaba hablando y le estaba diciendo ahí a los cristianos que hablen, cuando por hablar eran muertos. Pero él le está diciendo, no, Dios dio dones. No nos podemos quedar, sin hacer nada, que la iglesia no sea edificada. Tenemos que hablar, tenemos que edificarnos unos a otros, tenemos que continuar con esta tarea. Recuerden que era un tiempo que eran perseguidos y eran muertos por causa del evangelio, y tal vez tendían ellos a estar, quedándose quietos por un momento. Como quien dice, vamos a esperar que las aguas se tranquilicen, no hablemos, no digamos que somos cristianos. Pedro los está alentando, acá la palabra de Dios nos alienta a que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios, que el Señor nos ha dado dones y tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando hablamos las palabras de Dios mismas, que son poder. La palabra de Dios es poder. Por eso es tan importante aprender los versículos de memoria, leer la palabra en nuestros hogares. Porque nosotros tenemos una tarea y una enseñanza que tenemos que aprender y tenemos que dar también. Y quien habla por Dios no puede sustituir sus propios pensamientos y opiniones por las palabras mismas de Dios. Debemos pronunciar fielmente las palabras vivas que hemos recibido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo debo hablar la palabra de Dios. Yo debo estar proclamando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo está diciendo en su palabra. Ahora, sí. Cuando yo les hice ese par de preguntas al principio, la segunda pregunta, yo creo que Dios me habla y me habla personalmente. Entonces, si Dios me dice que yo tengo que guardar la palabra de Dios y que tengo que hablar esto, yo lo tengo que hacer. Ahora es lo mismo con 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Si yo
he recibido un don y tengo que ser un buen administrador de ese don, yo lo debo hacer. Dios me está hablando a mí personalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el cuarto encabezado es el servicio. Dice ahí, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No cualquier cosa, ¿no? Dijimos, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dice que el que ministra, ministre conforme al poder de Dios. Entonces Pedro le está diciendo acá que el que presta servicio, que lo preste con la fuerza que Dios le da. El que lo hace, hágalo bien. Hágalo bien, no lo haga a medias, hágalo bien. Pídale a Dios que le dé la fortaleza. Si yo tengo ganas de servir al Señor, hermanos, nada me va a detener. Por más que esté enfermo, por más que esté debilitado, yo tengo tantos deseos de servir al Señor que tal vez, aunque no me pueda mover de mi casa, Señor, dame fuerza para tirarme al lado de la cama, arrodillarme y orar por el pueblo de Dios, orar por la iglesia, orar por mis hermanos. Dame la fuerza, Señor, porque yo sé que la fuerza proviene de Él. Ahora, si yo sé que tengo que prestar este servicio y ministrarlo, yo lo tengo que hacer con el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Señor nos llena de su poder. Él nos alienta, Él nos da vida. Por eso, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora Él nos ha dado vida y esa vida proviene del Padre. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta y hacerlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y esto abarca también a todos los cristianos que viven y actúan dentro del contexto de la iglesia y que sirve al Señor con buena disposición y alegría. Bueno, ahora, hermanos, acá viene lo mejor, la mejor parte, y es Dios mismo, que provee al cristiano, pero provee abundantemente el poder que Dios da al obrero cristiano. Le da la fuerza necesaria para llevar adelante la tarea. Miren, Dios escoge a sus hijos, Dios los capacita, le da dones y no los deja ahí. Él les da la fuerza para que puedan cumplir esa tarea. Dios nos da la fuerza para que lo podamos hacer. Entonces nosotros tenemos que creer lo que Dios me está diciendo. Ahora, si yo no tengo fuerzas, le tengo que pedir al Señor. A veces, hermanos, las fuerzas flaquean, nos debilitamos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, que Él nos llene de su palabra y que nosotros podamos estar corriendo en esta carrera bien, legítimamente. Y Romanos capítulo 11, versículo 36, que lo cantamos. Porque ¿para quién es todas estas cosas? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces nosotros podemos ver que siempre es por medio de Jesucristo. Siempre es por medio de Jesucristo. Y este es el último punto, lo que es la adoración a Dios. Lo que es la adoración a Dios, lo que es el cierre culminante de todo. Dice el versículo 11, para que en todo sea glorificado, para que sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Generalmente a veces se cerraba un discurso con esta doxología, pero lo que tenemos que ver es que todo es para Él, todo es para el Señor, todo es para su gloria. Todo es para que Él sea glorificado. En todo Él tiene que ser glorificado, no nosotros. En todo Él tiene que ser exaltado. Y en esta tarea nosotros lo más importante, y esto es lo que dejamos al final. Es como el beso de despedida que le damos a nuestra esposa. El beso de despedida en mi casa, a la última que la tengo que dar un beso es a mi esposa. Porque es con la última que yo me voy en mente. Pero esto es algo que nosotros tenemos arreglado, ¿no? Entre nosotros, como familia. Saludo a los chicos y el último beso es el mejor. Entonces,
Esto es el último beso, podríamos decir así, de lo que el Señor nos está hoy hablando. En todo esto, en los dones, en la administración que hacemos de esos dones, lo que el Señor nos ha dado por su gracia, lo que tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios, lo que tenemos que estar viendo en servir unos a otros, en todo tiene que ser Dios glorificado. En todo tiene que ser Dios glorificado. Que se atribuya el poder a Dios o a Cristo Jesús es correcto, es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Y Pedro acá reconoce a Jesucristo como Dios, que Él es el principio y es el fin. Él es el inmutable gran yo soy. Y Él es el que está centrado en el trono y al Cordero. Es por Cristo que debemos trabajar con entusiasmo. Por eso, una de las cosas que debemos hacer y tener en cuenta para ir finalizando y cerrar con una aplicación para nuestras vidas, esto que Dios nos ha hablado. Hermanos, desde que conocimos a Cristo, Dios nos ha dado vida. Verdaderamente nos ha dado vida. Ahora, desde que conocimos a Cristo y su vida ha sido manifestada en nosotros y Él está trabajando en nosotros, nosotros tenemos una tarea que hacer. Ya el reloj va corriendo, ya cada vez el tiempo es menos. 38 años pasaron, se volaron. ¿Dónde están? No sé, Señor, ¿dónde están? Pero lo que resta de tiempo, yo quiero vivir sirviéndote. Yo quiero vivir edificando la iglesia del Señor. Todo lo que haga a mi alrededor es todo lo que vos vas a ir añadiendo y poniendo, quitando, sacando, porque me estás perfeccionando para que otros sean edificados y me estás perfeccionando para tu propia gloria. Me estás edificando para tu propia gloria. Entonces, es por Cristo que nosotros, hermanos, nos hacemos esclavos. Nos hacemos esclavos. Sirvamos al Señor con esto en mente. Que nosotros podamos estar viendo que somos esclavos, como dice Spurgeon en su libro El Ministerio Ideal. Él alienta a los obreros a que lo que tienen que hacer es que los esclavos iban remando en el barco. Antes el barco no tenía motores y había hilera de remeros esclavos que iban a sus remos. Eran una hilera de 3. El primero que estaba al lado de la ventana podía disfrutar un poquitito del viento, del mar. El del medio ya no tanto, ya el que está en la ventana le tapa algo. Pero el tercero desfallecería de calor, no le iría nada. Bueno, Pablo se refiere a esclavos, a remeros de tercera línea, los que están ahí, no recibiendo nada, pero inclusive tenían atadas sus muñecas al remo, con cadenas. Si el barco se llegara a hundir, ellos iban a morir con esa nave. Pero ellos tenían que hacer fuerza, y ellos tenían que hacer una de las mayores fuerzas. Y entonces Spurgeon dice, nosotros somos esos remeros. Pero nosotros tenemos que saber que aunque en nuestra vida desfallezca, nosotros, el Señor nos alienta que sigamos adelante. Y él decía, a aquellos que iban a empezar a estar en el ministerio, le decía, obreros, hundan con valor ese remo en las aguas tempestuosas. Satanás va a venir una y otra vez con ese mar impetuoso a golpear, pero ustedes hundan con valor esos remos dentro del agua, porque nuestro capitán va arriba y Él nos va a llevar al lugar que Él quiere llevarnos y Él nos va a llevar al puerto adecuado. Entonces, rememos. No rememos, que el dicho popular, la estoy remando que no sé qué hacer. No, sabemos dónde vamos, sabemos que el Señor nos ha llamado para su gloria, Dios nos ha dado dones, tenemos que trabajar para la gloria del Señor. Todo el tiempo que resta a partir de hoy, que podamos pensar en las cosas de Cristo, que podamos ser buenos administradores del Señor. Y hermanos, me gustaría estar el momento en que estemos delante de Dios y el Señor nos diga, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los dones que yo te he dado? ¿Cómo has trabajado para la edificación de la iglesia? Y
sería un gran gozo poder hallar que tengamos frutos, que nosotros podamos decir delante del Señor, Señor, siervo inútil soy, porque todo lo que tenía que hacer, hice. Y ahí vamos a escuchar las preciosas palabras del Señor, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Siempre, Señor, tu palabra, al abrirla y al leerla, nos alienta, nos despierta, nos trae a veces, Señor, preguntas. Y, Señor, nos aclara muchas cosas que tenemos dudas. Señor, te doy tantas gracias porque hoy, Padre, nos has alentado con tu palabra a que podamos cumplir la obra en la cual hemos sido llamados como hijos tuyos. Te ruego, Padre, que tú obres en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que a partir de hoy comencemos a vivir una vida que te agrada, Señor, hablando las palabras de Dios. Hablando las palabras de Dios, que desechemos toda palabra necia, que desechemos todo comentario infructuoso y que nos centremos en hablar las maravillas, lo que tú has hecho con nosotros, no solamente en nuestras vidas, sino en los que nos rodean, Señor, y en aquellos que necesitan conocer tu nombre. Señor, gracias, Padre, por ponernos en este lugar, en esta iglesia local. Señor, queremos servirte con los dones, con lo que tú nos has dado, hablarnos y alentarnos entre nosotros con el Evangelio de Cristo. Te damos gracias, Señor. Guíanos y acompáñanos a nuestros hogares hoy. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.